10. Se despertó con la sensación de haber dormido mucho tiempo, pero una mirada al antiguo reloj le dijo que eran solo las 20:30. Siguió adormilado un rato. Le despertó otra vez la habitual canción del patio. Era solo una ilusión sin esperanza, que pasó como un día de abril, pero aquella mirada, aquella palabra y los ensueños que despertaron me robaron el corazón. Esta canción conservaba su popularidad. Se oía por todas partes. Había sobrevivido a la canción de Lodi. Julia se despertó al oírla. Se estiró con lujuria y se levantó. Tengo hambre, dijo. Vamos a hacer un poco de café. Caramba, la estufa se ha apagado y el agua está fría. Cogió la estufa y la sacudió. No tiene ya gasolina. Supongo que el viejo Charrington podrá dejarnos alguna, dijo Winston. Lo curioso es que me había asegurado de que estuviera llena, añadió ella. Parece que se ha enfriado. Él también se levantó y se vistió. La incansable voz proseguía. Dicen que el tiempo lo cura todo. Dicen que siempre se olvida. Pero las sonrisas y lágrimas a lo largo de los años me retuercen el corazón. Mientras se apretaba el cinturón del mono, Winston se asomó a la ventana. El sol debió de haberse ocultado detrás de las casas porque ya no daba en el patio. El cielo estaba tan azul entre las chimeneas que parecía recién lavado. Incansablemente la lavandera seguía yendo del lavadero a las cuerdas, cantando y callándose, y no dejaba de colgar pañales. Se preguntó Winston si aquella mujer lavaría ropa como medio de vida o si era la esclava de 20 o 30 nietos. Julia se acercó a él. Juntos contemplaron fascinados el ir y venir de la mujerona. Al mirarla en su actitud característica, alcanzando el tendedero con sus fuertes brazos o al agacharse sacando sus poderosas ancas, pensó Winston sorprendido que era una hermosa mujer. Nunca se le había ocurrido que el cuerpo de una mujer de 50 años, deformado hasta adquirir dimensiones monstruosas a causa de los partos y endurecido, embastecido por el trabajo, pudiera ser un hermoso cuerpo. Pero así era. Y después de todo, ¿por qué no? El sólido y deformado cuerpo, como un bloque de granito, y la vasta piel enrojecida, guardaba la misma relación con el cuerpo de una muchacha que un fruto con la flor de su árbol. ¿Y por qué iba a ser inferior el fruto a la flor? Es hermosa, murmuró. Por lo menos tiene 1 metro de caderas, dijo Julia. Es su estilo de belleza. Winston abarcó con el brazo derecho el fino talle de Julia, que se apoyó sobre su costado. Nunca podrían permitírselo. La mujer de abajo no se preocupaba con sutilezas mentales. Tenía fuertes brazos, un corazón cálido y un vientre fértil. Se preguntó Winston cuántos hijos habría tenido. Seguramente unos 15. Habría florecido momentáneamente, quizá durante un año, y luego se había hinchado como una fruta fertilizada y se había hecho dura y vasta, y a partir de entonces su vida se había reducido a lavar, fregar, remendar, guisar, barrer, sacar brillo, primero para sus hijos y luego para sus nietos durante una continuidad de 30 años. Y al final todavía cantaba. La reverencia mística que Winston sentía hacia ella tenía cierta relación con el aspecto del pálido y limpio cielo que se extendía por entre las chimeneas y los tejados con una distancia infinita. Era curioso pensar que el cielo era el mismo para todo el mundo, lo mismo para los habitantes de Eurasia y de Asia Oriental que para los de Oceanía. Y en realidad las gentes que vivían bajo ese mismo cielo eran muy parecidas en todas partes, centenares o millares de millones de personas como aquella, personas que ignoraban mutuamente sus existencias, separadas por muros de odios y mentiras y sin embargo casi exactamente iguales. Gentes que nunca habían aprendido a pensar, pero que almacenaban en sus corazones, en sus vientres y en sus músculos la energía que en el futuro habría de cambiar el mundo. Si había alguna esperanza, radicaba en los proles. Sin haber leído el final del libro, sabía Winston que este tenía que ser el mensaje final de Goldstein. El futuro pertenecía a los proles, y podía él estar seguro de que cuando llegara el tiempo de los proles, el mundo que estos construyeran no le resultaría tan extraño a él, a Winston Smith, como lo era ahora el mundo del partido. Sí, porque por, sí, porque por lo menos sería un mundo de cordura. Donde hay igualdad puede haber sensatez. Antes o después ocurriría esto, las fuerzas almacenadas se transmutarían en conciencia. Los proles eran inmortales.
No cabía dudarlo cuando se miraba aquella heroica figura del patio. Al final se despertaría, y hasta que ello ocurriera, aunque tardase 1000 años, sobrevivía a pesar de todos los obstáculos como los pájaros, pasándose de cuerpo a cuerpo la vitalidad que el partido no poseía y que éste nunca podría aniquilar. ¿Te acuerdas? Le dijo a Julia, de aquel pájaro que cantó para nosotros el primer día en que estuvimos juntos en el lindero del bosque. No cantaba para nosotros, respondió ella. Cantaba para distraerse, porque le gustaba. Tampoco, sencillamente estaba cansado. Estaba cantando. Los pájaros cantaban, los proles cantaban también, pero el partido no cantaba. Por todo el mundo, en Londres y en Nueva York, en África y en el Brasil, así como en las tierras prohibidas más allá de las fronteras, en las calles de París y Berlín, en las aldeas de la interminable llanura rusa o en los bazares de China y del Japón, por todas partes existía la misma figura inconquistable, el mismo cuerpo deformado por el trabajo y por los partos, en lucha permanente desde el nacer al morir, y que sin embargo cantaba. De esas poderosas entrañas nacería antes o después una raza de seres conscientes. Nosotros somos los muertos. El futuro es de ellos, pensó Winston. Pero era posible participar de ese futuro si se mantenía alerta la mente como ellos. Los proles mantenían vivos sus cuerpos. Todo el secreto estaba en pasarse de unos a otros la doctrina secreta de que 2 y 2 son 4. Nosotros somos los muertos, dijo Winston. Nosotros somos los muertos, repitió Julia con obediencia escolar. Vosotros sois los muertos, dijo una voz de hierro tras ellos. Winston y Julia se separaron con un violento sobresalto. A Winston parecían habérsele helado las entrañas y, mirando a Julia, observó que se le habían abierto los ojos desmesuradamente y que había empalidecido hasta adquirir su cara un color amarillo lechoso. La mancha del colorete en las mejillas se destacaba violentamente como si fueran parches sobre la piel. Vosotros sois los muertos, repitió la voz de hierro. Ha sido detrás del cuadro, murmuró Julia. Ha sido detrás del cuadro, repitió la voz. Quedaos exactamente donde estáis, no hagáis ningún movimiento hasta que se os rodee, hasta que se os ordene. Por fin, aquello había empezado. Nada podían hacer sino mirarse fijamente. Ni siquiera se les ocurrió escaparse, salir de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Sabían que era inútil. Era absurdo pensar que la voz de hierro procedente del muro pudiera ser desobedecida. Se oyó un chasquido como si hubiese girado un resorte y un ruido de cristal roto. El cuadro había caído al suelo, descubriendo la telepantalla que ocultaba. Ahora pueden vernos, dijo Julia. Ahora podemos veros, dijo la voz. Permanecer en el centro de la habitación, espalda contra espalda. Poneos las manos entrelazadas detrás de la cabeza. No os toquéis el uno al otro. Por supuesto, no se tocaban, pero a Winston le parecía sentir el temblor del cuerpo de Julia, o quizá no fuera más que su propio temblor. Podía evitar que los dientes le castañearan, pero no podía controlar las rodillas. Se oyeron unos pasos de pesadas botas en el piso bajo, dentro y fuera de la casa. El patio parecía estar lleno de hombres. Arrastraban algo sobre las piedras. La mujer dejó de cantar súbitamente. Se produjo un resonante ruido, como si algo rodara por el patio. Seguramente era el barreño de lavar la ropa. Luego varios gritos de ira que terminaron con un alarido de dolor. La casa está rodeada, dijo Winston. La casa está rodeada, dijo la voz. Winston oyó que Julia le decía: supongo que podremos decirnos adiós. Podéis deciros adiós, dijo la voz. Y luego otra voz por completo distinta, otra voz fina y culta que Winston creía haber oído alguna vez, dijo: y ya que estamos en esto, aquí tenéis una vela para alumbraros mientras os acostáis. Aquí tenéis un hacha para cortaros la cabeza. Algo cayó con estrépito sobre la cama a espaldas de Winston. Era el marco de la ventana, que había sido derribado por la escalera de mano que habían apoyado allí desde abajo. Por la escalera de la casa subía gente. Pronto se llenó la habitación de hombres corpulentos con uniformes negros, botas fuertes y altas porras en las manos. Ya Winston no temblaba, ni siquiera movía los ojos. Solo le importaba una cosa:
estarse inmóvil y no darles motivos para que le golpearan. Un individuo con aspecto de campeón de lucha libre, cuya boca era solo una raya, se detuvo frente a él, balanceando la porra entre los dedos pulgar e índice mientras parecía meditar. Winston lo miró a los ojos. Era casi intolerable la sensación de hallarse desnudo con las manos detrás de la cabeza. El hombre sacó un poco de la lengua, una lengua blanquecina, y se lamió el sitio donde debía de haber tenido los labios. Dejó de prestarle atención a Winston. Hubo otro ruido violento. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal y lo había arrojado contra el hogar de la chimenea, donde se había hecho trizas. El fragmento de coral, un pedacito de materia roja como un capullito de los que adornan algunas tartas, rodó por la estera. «Qué pequeño es», pensó Winston. Detrás de él se produjo un ruido sordo y una exclamación contenida, a la vez que recibía un violento golpe en el tobillo que casi le hizo caer al suelo. Uno de los hombres le había dado a Julia un puñetazo en la boca del estómago, haciéndola doblarse como un metro de bolsillo. La joven se retorcía en el suelo, esforzándose por respirar. Winston no se atrevió a volver la cabeza ni un milímetro, pero a veces entraba en su radio de visión la lívida y angustiada cara de Julia. A pesar del terror que sentía, era como si el dolor que hacía retorcerse a la joven lo tuviera él dentro de su cuerpo. Aquel dolor espantoso que, sin embargo, era menos importante que la lucha por volver a respirar. Winston sabía de qué se trataba. Conocía el terrible dolor que ni siquiera puede ser sentido porque antes que nada es necesario volver a respirar. Entonces, dos de los hombres la levantaron por las rodillas y los hombros y se la llevaron de la habitación como un saco. Winston pudo verle la cara amarilla y contorsionada, con los ojos cerrados y sin haber perdido todavía el colorete de las mejillas. Siguió inmóvil como una estatua. Aún no le habían pegado. Le acudía a la mente pensamientos de muy poco interés en aquel momento, pero que no podía evitar. Se preguntó qué había sido del señor Charrington y qué le habían hecho a la mujer del patio. Sintió urgentes deseos de orinar y se sorprendió de ello porque lo había hecho 2 horas antes. Notó que el reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 9, es decir, las 21, pero por la luz parecía ser más temprano. ¿No debía estar oscureciendo a las 21 de una tarde de agosto? Pensó que quizá Julia y él se hubieran equivocado de hora. Quizá habían creído que eran las 20:30 cuando fueran en realidad las 0:30 de la mañana siguiente. Pero no siguió pensando en ello. Aquello no tenía interés. Se sintieron otros pasos, más leves, estos en el pasillo. El señor Charrington entró en la habitación. Los hombres de los uniformes negros adoptaron enseguida una actitud más sumisa. También había cambiado la actitud y el aspecto del señor Charrington. Se fijó en los fragmentos del pisapapeles de cristal. «Recoged esos pedazos», dijo en tono severo. Un hombre se agachó para cogerlos. Carrington no hablaba ya con acento cockney. Winston comprendió enseguida que aquella era la voz que él había oído poco antes en la telepantalla. Carrington llevaba todavía su chaqueta de terciopelo, pero el cabello que antes tenía casi blanco se le había vuelto completamente negro. No llevaba ya gafas. Miró a Winston de un modo breve y cortante, como si solo le interesase comprobar su identidad, y no le prestó más atención. Se le reconocía fácilmente, pero ya no era la misma persona. Se le había enderezado el cuerpo y parecía haber crecido. En el rostro solo se le notaban cambios muy pequeños, pero que sin embargo lo transformaban por completo. Las cejas negras eran menos peludas, no tenía arrugas, e incluso las facciones le habían cambiado algo. Parecía tener ahora la nariz más corta. Era el rostro alerta y frío de un hombre de unos 35 años. Pensó Winston que por primera vez en su vida contemplaba, sabiendo que era uno de ellos, a un miembro de la policía del pensamiento. Parte tercera. 1. No sabía dónde estaba, seguramente en el Ministerio del Amor, pero no había manera de comprobarlo. Se encontraba en una celda de alto techo, sin ventanas y con paredes de reluciente porcelana blanca. Lámparas ocultas inundaban el recinto de fría luz
y había un sonido bajo y constante, un zumbido que Winston suponía relacionado con la ventilación mecánica. Un banco, o mejor dicho, una especie de estante a lo largo de la pared, le daba la vuelta a la celda, interrumpido solo por la puerta, y en el extremo opuesto por un retrete sin asiento de madera. Había 4 telepantallas, una en cada pared. Winston tenía un sordo dolor en el vientre. Le venía doliendo desde que lo encerraron en el camión para llevarlo allí, pero también tenía hambre, un hambre roedora, anormal, aunque no estaba justificada, porque por lo menos hacía 24 horas que no había comido. Aunque estaba justificada, porque por lo menos hacía 24 horas que no había comido. Quizá 36. No sabía, quizá nunca lo sabría, si lo habían detenido de día o de noche. Desde que lo detuvieron no le habían dado nada de comer. Se estuvo lo más quieto que pudo en el estrecho banco, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Había aprendido ya que estarse quieto. Si se hacían movimientos inesperados, les chillaban a uno desde la telepantalla, pero la necesidad de comer le atenazaba de un modo espantoso. Lo que más le apetecía era un pedazo de pan. Tenía una vaga idea de que en el bolsillo de su mono tenía unas cuantas migas de pan. Incluso era posible, lo pensó porque de cuando en cuando algo le hacía cosquillas en la pierna, que tuviera allí guardado un buen mendrú. Finalmente pudo más la tentación que el miedo. Se metió una mano en el bolsillo. Smith, gritó una voz desde la telepantalla. 6079, Smith, W. En las celdas, las manos fuera de los bolsillos. Volvió a inmovilizarse y a cruzar las manos sobre la rodilla. Antes de llevarlo allí, lo habían dejado algunas horas en otro sitio que debía de ser una cárcel corriente o un calabozo temporal usado por las patrullas. No sabía exactamente cuánto tiempo le habían tenido allí, desde luego varias horas, pero no había relojes ni luz natural y resultaba casi imposible calcular el tiempo. Era un sitio ruidoso y maloliente. Lo habían dejado en una celda parecida a esta en que ahora se hallaba, pero horriblemente sucia y continuamente llena de gente. Por lo menos había a la vez 10 o 15 personas, la mayoría de las cuales eran criminales comunes, pero también se hallaban en ellos unos cuantos prisioneros políticos. Winston se había sentado silencioso, apoyado contra la pared, encajado entre unos cuerpos sucios y demasiado preocupados por el miedo y por el dolor que sentía en el vientre para interesarse por lo que le rodeaba. Sin embargo, notó la asombrosa diferencia de conducta entre los prisioneros del partido y los otros. Los prisioneros del partido estaban siempre callados y llenos de terror, como los criminales corrientes, pero los criminales corrientes parecían no temer a nadie, insultaban a los guardias, se resistían a que les quitaran los objetos que llevaban, escribían palabras obscenas en el suelo, comían descaradamente alimentos robados que sacaban de misteriosos escondrijos de entre sus ropas e incluso le respondían a gritos a la telepantalla cuando ésta intentaba restablecer el orden. Por otra parte, algunos de ellos parecían hallarse en buenas relaciones con los guardias. Los llamaban con apodo y trataban de sacarles cigarrillos. También los guardias trataban a los criminales ordinarios con cierta tolerancia, aunque naturalmente tenían que manejarlos con rudeza. Se hablaba mucho allí de los campos de trabajo forzados a donde los presos esperaban ser enviados. Por lo visto, se estaba bien en los campos siempre que se tuvieran ciertos apoyos y se conociera el tejemaneje. Había allí soborno, favoritismo e inmoralidades de toda clase. Abundaba la homosexualidad y la prostitución e incluso se fabricaba clandestinamente alcohol destilándolo de las patatas. Los cargos de confianza solo se los daban a los criminales propiamente dicho, sobre todo a los gángsteres y a los asesinos de toda clase, que constituían una especie de aristocracia. En los campos de trabajo forzados, todas las tareas sucias civiles eran realizadas por los presos políticos. En aquella celda había presenciado Winston un constante entrar y salir de presos de la más variada condición, traficantes de drogas, ladrones, bandidos, gente del mercado negro, borrachos y prostitutas. Algunos de los borrachos eran tan violentos que los demás presos tenían que ponerse de acuerdo para sujetarlos.
Una horrible mujer de unos 60 años, con grandes pechos caídos y greñas de cabello blanco sobre la cara, entró empujada por los guardias. 4 de estos la sujetaban mientras ella daba patadas y chillaba. Tuvieron que quitarle las botas con las que la vieja les castigaba las espinillas y la empujaron, haciéndola caer sentada sobre las piernas de Winston. El golpe fue tan violento que Winston creyó que se le habían partido los huesos de los muslos. La mujer les gritó a los guardias que ya se marchaban: «Hijos de perra». Luego, notando que estaba sentada en las piernas de Winston, se dejó resbalar hasta la madera. «Perdona, querido», le dijo, «no me hubiera sentado encima de ti, pero esos matones me empujaron. No saben tratar a una dama». Se calló unos momentos y, después de darse unos golpecitos en el pecho, eructó ruidosamente. «Perdona, chico», dijo, «yo ya no soy yo». Se inclinó hacia adelante y vomitó copiosamente sobre el suelo. «Esto va mejor», dijo, volviendo a apoyar la espalda en la pared y cerrando los ojos. «Es lo que yo digo, lo mejor es echarlo fuera mientras esté reciente en el estómago». Reanimada, volvió a fijarse en Winston y pareció tomarle un súbito cariño. Le pasó uno de sus flácidos brazos por los hombros y lo atrajo hacia ella, echándole encima un pestilente vaho a cerveza y porquería. «¿Cómo te llamas, cariño?», le dijo. «Smith». «Smith», repitió la mujer, «tiene gracia. Yo también me llamo Smith. Es que», añadió sentimentalmente, «yo podría ser tu madre». En efecto, podría ser mi madre, pensó Winston. Tenía aproximadamente la misma edad y el mismo aspecto físico, y era probable que la gente cambiara algo después de pasar 20 años en un campo de trabajos forzados. Nadie más le había hablado. Era sorprendente hasta qué punto despreciaban los criminales ordinarios a los presos del partido. Los llamaban despectivamente los polis, y no sentían ningún interés por lo que hubieran hecho o dejado de hacer. Los presos del partido parecían tener un miedo atroz a hablar con nadie y, sobre todo, a hablar unos con otros. Solo una vez, cuando 2 miembros del partido, ambos mujeres, fueron sentadas juntas en el banco, oyó Winston, entre la algarabía de voces, unas cuantas palabras murmuradas precipitadamente y, sobre todo, la referencia a algo que llamaban la habitación 101. No sabía a qué podían referirse. ¿A qué se podían referir? Quizá llevara 2 o 3 horas en este nuevo sitio. El dolor de vientre no se le pasaba, pero se le aliviaba algo a ratos y entonces sus pensamientos eran un poco menos tétricos. En cambio, cuando aumentaba el dolor, solo pensaba en el dolor mismo y en su hambre. Al aliviarse, se apoderaba el pánico de él. Había momentos en que se figuraba de modo tan gráfico las cosas que iban a hacerle que el corazón le galopaba y se le cortaba la respiración. Sentía los porrazos que iban a darle en los codos y las patadas que le darían las pesadas botas claveteadas de hierro. Se veía a sí mismo retorciéndose en el suelo, pidiendo a gritos misericordia por entre los dientes partidos. Apenas recordaba a Julia. No podía concentrar en ella su mente. La amaba y no la traicionaría, pero eso era solo un hecho, conocido por él como conocía las reglas de la aritmética. No sentía amor por ella y ni siquiera se preocupaba por lo que pudiera estarle sucediendo a Julia en ese momento. En cambio, pensaba con más frecuencia en O'Brien, con cierta esperanza. O'Brien tenía que saber que lo habían detenido. Había dicho que la hermandad nunca intenta salvar a sus miembros, pero la cuchilla de afeitar se la proporcionarían si podían. Quizá pasaran 5 segundos antes de que los guardias pudieran entrar en la celda. La hoja penetraría en su carne con quemadora frialdad e incluso los dedos que la sostuvieran quedarían cortados hasta el hueso. Todo esto se le representaba a él, que en aquellos momentos se encogía ante el más pequeño dolor. No estaba seguro de utilizar la hoja de afeitar incluso si se la llegaban a dar. Lo más natural era seguir existiendo momentáneamente, aceptando otros 10 minutos de vida, aunque al final de aquellos largos minutos no hubiera más que una tortura insoportable. A veces procuraba calcular el número de mosaicos de porcelana que cubrían las paredes de la celda. No
No debía de ser difícil, pero siempre se perdía la cuenta. Se preguntaba a cada momento dónde estaría y qué hora sería. Llegó a estar seguro de que afuera hacía sol, y poco después estaba igualmente convencido de que era noche cerrada. Sabía instintivamente que en aquel lugar nunca se apagaban las luces. Era el sitio donde no había oscuridad, y ahora sabía por qué O'Brien había reconocido la alusión. En el Ministerio del Amor no había ventanas. Su celda podía hallarse en el centro del edificio o contra la pared trasera. Podía estar 10 pisos bajo tierra o 30 sobre el nivel del suelo. Winston se fue trasladando mentalmente de sitio y trataba de comprender, por la sensación vaga de su cuerpo, si estaba colgado a gran altura o enterrado a gran profundidad. Afuera se oían ruidos de pesados pasos. La puerta de acero se abrió con estrépito. Entró un joven oficial con impecable uniforme negro, una figura que parecía brillar por todas partes con reluciente cuero y cuyo pálido y severo rostro era como una máscara de cera. Avanzó unos pasos dentro de la celda y volvió a salir para ordenar a los guardias que esperaban fuera que hiciesen entrar al preso que traían. El poeta Ampleford entró dando tumbos en la celda. La puerta volvió a cerrarse de golpe. Ampleford hizo 2 o 3 movimientos inseguros como buscando una salida y luego empezó a pasear arriba y abajo por la celda. Todavía no se había dado cuenta de la presencia de Winston. Sus turbados ojos miraban la pared 1 metro por encima del nivel de la cabeza de Winston. No llevaba zapatos, pero los agujeros de los calcetines le salían. Por los agujeros de los calcetines le salían los dedos gordos. Llevaba varios días sin afeitarse y la incipiente barba le daba un aire rufianesco que no le iba bien a su aspecto larguirucho y débil ni a sus movimientos nerviosos. Winston salió un poco de su letargo. Tenía que hablarle a Ampleford, aunque se expusiera al chillido de la telepantalla. Probablemente Ampleford era el que traía la hoja de afeitar. Ampleford. La telepantalla no dijo nada. Ampleford se detuvo sobresaltado. Su mirada se concentró unos momentos sobre Winston. Ah, Smith, dijo. ¿También tú? También tú. ¿De qué te acusan? Para decir la verdad, sentóse embarazosamente en el banco de enfrente a Winston. Solo hay un delito, ¿verdad? Y tú lo has cometido, por lo visto. Se llevó una mano a la frente y luego las dos, apretándose las sienes en un esfuerzo por recordar algo. Estas cosas suelen ocurrir, empezó vagamente. A fuerza de pensar en ello, se me ha ocurrido que pudiera ser. Fue desde luego una indiscreción, lo reconozco. Estábamos preparando una edición definitiva de los poemas de Kipling. Dejé la palabra Dios al final de un verso. No pude evitarlo. Añadió casi con indignación, levantando la cara para mirar a Winston. Era imposible cambiar ese verso. God, Dios, tenía que terminar con Rod. ¿Te das cuenta de que solo hay 12 rimas para Rod en nuestro idioma? Durante muchos días me he estado arañando el cerebro. Inútil. No había ninguna otra rima posible. Cambió la expresión de su cara. Desapareció de ella la angustia y por unos momentos pareció satisfecho. Era una especie de calor intelectual que lo animaba. La alegría del pedante que ha descubierto algún dato inútil. ¿Has pensado alguna vez, dijo, que toda la historia de la poesía inglesa ha sido determinada por el hecho de que en el idioma inglés escasean las rimas? No, aquello no se le había ocurrido nunca a Winston, ni le parecía que en aquellas circunstancias fuera un asunto muy interesante. ¿Sabes si es ahora de día o de noche?, le preguntó. Ampleford se sobresaltó de nuevo. No había pensado en ello. Me detuvieron hace 2 días, quizá 3. Su mirada
Recorrió las paredes como si esperara encontrar una ventana. Aquí no hay diferencias entre el día y la noche. No es posible calcular la hora. Hablaron sin mucho sentido durante unos minutos, hasta que después, sin razón aparente, un alarido de la telepantalla los mandó callar. Winston se inmovilizó como ya había hecho, como ya sabía hacerlo. En cambio, Ampleford, demasiado grande para acomodarse en el estrecho banco, no sabía cómo ponerse y se movía nervioso. Unos alaridos de la telepantalla le ordenaron que se estuviera quieto. Pasó el tiempo, 20 minutos, quizá una hora. Era imposible saberlo. Una vez más se acercaban pasos de botas a Winston. Una vez más se acercaron pasos de botas. Imposible. A Winston se le contrajo el vientre. Pronto, muy pronto, quizá dentro de 5 minutos, quizá ahora mismo, el ruido de pasos significaría que le había llegado su turno. Se abrió la puerta. El joven oficial de antes entró en la celda. Con un rápido movimiento de la mano señaló a Ampleford. Habitación 101, dijo. Ampleford salió conducido por los guardias con las facciones alteradas, pero sin comprender. A Winston le pareció que pasaba mucho tiempo. Había vuelto a dolerle atrozmente el estómago. Su mente daba vueltas por el mismo camino. Tenía solo 6 pensamientos: el dolor de vientre, un pedazo de pan, la sangre y los gritos, O'Brien, Julia, la hoja de afeitar. Sintió otra contracción en las entrañas. Se acercaban las pesadas botas. Al abrirse la puerta, la oleada de aire trajo un intenso olor a sudor frío. Parsons entró en la celda. Vestía sus pantalones cortos, caquis y una camisa informal. Esta vez el asombro de Winston le hizo olvidarse de sus preocupaciones. «¡Tú aquí!», exclamó. Parsons dirigió a Winston una mirada que no era de interés ni de sorpresa, sino solo de pena. Empezó a andar de un lado a otro con movimientos mecánicos. Luego empezó a temblar, pero se dominaba apretando los puños. Tenía los ojos muy abiertos. «¿De qué te acusan?», le preguntó Winston. «Crimen tal», dijo Parsons, dando a entender en el tono de su voz que reconocía plenamente su culpa y a la vez un horror incrédulo de que esa palabra pudiera aplicarse a un hombre como él. Se detuvo frente a Winston y le preguntó con angustia: «No me matarán, ¿verdad, amigo? No le matan a uno cuando no ha hecho nada concreto y solo es culpable de haber tenido pensamientos que no pudo evitar. Sé que le juzgan a uno con todas las garantías. Tengo gran confianza en ellos. Saben perfectamente mi hoja de servicios. También tú sabes, como he sabido yo siempre. No he sido inteligente, pero siempre he tenido la mejor voluntad. He procurado servir lo mejor posible al partido, ¿no crees? Me castigarán a 5 años, ¿verdad? O quizás 10. Un tipo como yo puede resultar muy útil en un campo de trabajos forzados. Creo que no me fusilarán por una pequeña y única equivocación». «¿Eres culpable de algo?», dijo Winston. «Claro que soy culpable», exclamó Parsons mirando servilmente a la telepantalla. «No creerás que el partido puede detener a un hombre inocente». Se le calmó su rostro de rana e incluso tomó una actitud beatífica. «El crimen del pensamiento es una cosa horrible», dijo sentenciosamente. «Es una insidia que se apodera de uno sin que se dé cuenta. ¿Sabes cómo me ocurrió a mí mientras dormía? Sí, así fue. Me he pasado la vida trabajando tan contento, cumpliendo con mi deber lo mejor que podía, y ya ves, resulta que tenía un mal pensamiento oculto en la cabeza, y yo sin saberlo. Una noche empecé a hablar dormido, y ¿sabes lo que me oyeron decir? Bajó la voz como alguien que por razones médicas tiene que pronunciar unas palabras obscenas. «Abajo el gran hermano». Sí, eso dije. Parece ser que lo repetí varias veces.
Entre nosotros, chico, te confesaré que me alegró que me detuvieran antes de que la cosa pasara a mayores. ¿Sabes lo que voy a decirles cuando me lleven ante el tribunal? Gracias. Les diré, gracias por haberme salvado antes de que fuera demasiado tarde. ¿Quién te denunció?, dijo Winston. Fue mi niña, dijo Parsons con cierto orgullo dolido. Estaba escuchando por el agujero de la cerradura. Me oyó decir aquello y llamó a la patrulla al día siguiente. No se le puede pedir más lealtad política a una niña de 7 años. ¿No te parece? No le guardo ningún rencor. La verdad es que estoy orgulloso de ella, pues lo que hizo demuestra que la he educado muy bien. Anduvo un poco más por la celda, mirando varias veces un deseo contenido a la taza del retrete. Luego se bajó a toda prisa los pantalones. Perdona, chico, dijo, no puedo evitarlo. Es por la espera, ¿sabes? Asentó su amplio trasero sobre la taza. Winston se cubrió la cara con las manos. Smith, chilló la voz de la telepantalla. 6079 Smith W. Descúbrete la cara. En las celdas, nada de taparse la cara. Winston se descubrió el rostro. Parsons usó el retrete ruidosa y abundantemente. Luego resultó que no funcionaba el agua y la celda estuvo oliendo espantosamente durante varias horas. Se llevaron a Parsons. Entraron y salieron más presos misteriosamente. Una mujer fue enviada a la habitación 101 y Winston observó que esas palabras le hicieron cambiar de color. Llegó el momento en que, si hubiera sido de día cuando le llevaron allí, sería ya la última hora de la tarde, y de haber entrado por la tarde sería ya medianoche. Había 6 presos en la celda, entre hombres y mujeres. Todos estaban sentados muy quietos. Frente a Winston se hallaba un hombre con cara de roedor, apenas tenía barbilla y sus dientes eran afilados y salientes. Los carrillos le formaban bolsones de tal modo que podía pensarse que almacenaba allí comida. Sus ojos gris pálidos se movían temerosamente de un lado a otro y se desviaba su mirada en cuanto tropezaba con la de otra persona. Se abrió la puerta de nuevo y entró otro preso cuyo aspecto le causó un escalofrío a Winston. Era un hombre de aspecto vulgar, quizá un ingeniero o un técnico, pero lo sorprendente en él era su figura esquelética. Su delgadez era tan extrema que la boca y los ojos parecían de un tamaño desproporcionado, y en sus ojos se almacenaba el intenso y criminal odio contra algo o contra alguien. El individuo se sentó en el banco a poca distancia de Winston. Este no volvió a mirarle, pero la cara de calavera se le había quedado tan grabada como si la tuviera continuamente frente a sus ojos. De pronto comprendió de qué se trataba. Aquel hombre se moría de hambre. Lo mismo pareció ocurrírseles casi a la vez a cuantos allí se hallaban. Se produjo un leve movimiento por todo el banco. El hombre de la cara de ratón miraba de cuando en cuando el esquelético y desviado miraba de cuando en cuando al esquelético y desviaba enseguida la mirada con aire culpable para volverse a fijar en él irresistiblemente. Por fin se levantó y cruzó pesadamente la celda. Se rebuscó en el bolsillo del mono y con aire tímido sacó un mugriento madrugo de pan y se lo tendió al hambriento. La telepantalla rugió furiosa. El de la cara de ratón volvió a su sitio de un brinco. El esquelético se había llevado inmediatamente las manos detrás de la espalda como para demostrarle a todo el mundo que se había negado a aceptar el ofrecimiento.
Bernstein, gritó la voz de un modo ensordecedor. 2713 Bernstein J. Tira ese pedazo de pan. El individuo tiró el mendrugo al suelo. Ponte de pie de cara a la puerta y sin hacer ningún movimiento. El hombre obedeció mientras le temblaban los bolsones de sus mejillas. Se volvió la puerta de golpe. Se abrió la puerta de golpe y entró el joven oficial, que se apartó para dejar pasar a un guardia achaparrado con enormes brazos y hombros. Se colocó frente al hombre del mendrugo y a una orden muda del oficial le lanzó un terrible puñetazo a la boca, apoyándolo con todo el peso de su cuerpo. La fuerza del golpe empujó al individuo hasta la otra pared de la celda. Se cayó junto al retrete. Le brotaban una sangre negruzca de la boca y de la nariz. Después, gimiendo débilmente, consiguió ponerse en pie. Entre un chorro de sangre y saliva se le cayeron por la boca las dos mitades de una dentadura postiza. Los presos estaban muy quietos, todos ellos con las manos cruzadas sobre las rodillas. El hombre ratonil volvió a su sitio. Se le oscurecía la carne en uno de los lados de la cara. Se le hinchó la boca hasta formar una masa informe con un agujero negro en medio. Sus ojos grises seguían moviéndose, sintiéndose más culpable que nunca y como tratando de averiguar cuánto lo despreciaban los otros por aquella humillación. Se abrió la puerta. Con un pequeño gesto, el oficial señaló al hombre esquelético. Habitación 101, dijo. Winston oyó a su lado una ahogada exclamación de pánico. El hombre se dejó caer al suelo de rodillas y rogaba con las manos juntas. Camarada, oficial, no tienes que llevarme a ese sitio. ¿No te lo he dicho ya todo? ¿Qué más quieres saber? Todo lo confesaría, todo. Dime de qué se trata y lo confesaré. Escribe lo que quieras y lo firmaré. Pero no me lleves a la habitación 101. Habitación 101, dijo el oficial. La cara del hombre, ya palidísima, se volvió de un color increíble. Era, no había lugar a dudas, de un tono verde. Haz algo por mí, chilló. Me has estado matando de hambre durante varias semanas. Acaba conmigo de una vez. Dispara contra mí. Ahórcame. Condéname a 25 años. ¿Queréis que denuncie a alguien más? Decidme de quién se trata y yo diré todo lo que os convenga. No me importa quién sea ni lo que vayáis a hacerle. Tengo mujer y 3 hijos. El mayor de ellos no tiene todavía 6 años. Podéis coger a los 4 y cortarles el cuerpo delante de mí y yo lo contemplaré sin rechistar. Pero no me llevéis a la habitación 101. Habitación 101, dijo el oficial. El hombre del rostro de calavera miró frenéticamente a los demás presos como si esperara encontrar alguno que pudiera poner en su lugar. Sus ojos se detuvieron en la aporreada cara del que le había ofrecido el mendrugo. Lo señaló con su mano huesuda y temblorosa. A ese es al que debéis llevar, no a mí, gritó. ¿No habéis oído lo que dijo cuando le pegaron? Os lo contaré, si queréis oírme. Él sí que está contra el partido y no yo. Los guardias avanzaron 2 pasos. La voz del hombre se elevó histéricamente. No lo habéis oído, repitió. La telepantalla no funcionaba bien. Ese es el que debéis llevaros. Sí, él, y yo no. Sí, él, yo no. Los 2 guardias lo sujetaron por el brazo, pero en ese momento el preso se tiró al suelo y se agarró a una de las patas de hierro que sujetaban el banco. Lanzaba un aullido que parecía de algún animal. Los guardias tiraban de él, pero se aferraba con asombrosa fuerza. Estuvieron forcejeando así quizá unos 20 segundos. Los presos seguían inmóviles con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando fijamente frente a ellos. El aullido se cortó. El hombre solo tenía ya aliento para sujetarse.
Entonces se oyó un grito diferente. Un guardia le había roto de una patada los dedos de una mano. Lo pusieron de pie, alzándolo como un pelele. Habitación 101, dijo el oficial. Se lo llevaron al hombre, que apenas podía apoyarse en el suelo y que se sujetaba con la otra mano partida. Había perdido por completo los ánimos. Y que se sujetaba con la otra, la mano partida. Había perdido por completo los ánimos. Pasó mucho tiempo. Si había sido medianoche cuando se llevaron al hombre de la cara de calavera, era ya por la mañana. Si había sido por la mañana, ahora sería por la tarde. Winston estaba solo desde hacía varias horas. Le producía tal dolor estarse sentado en el estrecho banco que se atrevió a levantarse de cuando en cuando y dar unos pasos por la cerda sin que la telepantalla se lo prohibiera. El mendrugo de pan seguía en el suelo, el mismo sitio donde lo había tirado el individuo de cara ratonil. Al principio necesitó Winston esforzarse mucho para no mirarlo, pero ya no tenía hambre sino sed. Se le había puesto la boca pegajosa y de un sabor malísimo. El constante zumbido y la invariable luz blanca le causaban una sensación de mareo y de tener vacía la cabeza. Cuando no podía resistir más el dolor de los huesos, se levantaba, pero volvía a sentarse enseguida porque estaba demasiado mareado para permanecer en pie. En cuanto conseguía dominar sus sensaciones físicas, le volvía el terror. A veces pensaba con leve esperanza en O'Brien y en la hoja de afeitar. Bien pudiera llegar la hoja escondida en el alimento que le dieran, si es que llegaban a darle alguno. En Julia pensaba menos. Estaría sufriendo, quizá más que él. Probablemente estaría chillando de dolor en ese mismo instante. Pensó, si pudiera salvar a Julia duplicando mi dolor, ¿lo haría? Sí, lo haría. Esto era solo una decisión intelectual, tomada porque sabía que su deber era ese, pero en verdad no lo sentía. En aquel sitio no se podía sentir nada excepto el dolor físico y la anticipación de venideros dolores. Además, era posible, mientras estaba sufriendo realmente, desear que por una u otra razón le aumentaran a uno el dolor. Pero a esa pregunta no estaba él todavía en condiciones de responder. Las botas volvieron a acercarse. Se abrió la puerta. Entró O'Brien. Winston se puso de pie. El choque emocional de ver a aquel hombre le hizo abandonar toda preocupación. Por primera vez en muchos años olvidó la presencia de la telepantalla. «También a ti te han cogido», exclamó. «Hace mucho tiempo que me han cogido», repuso O'Brien con una ironía suave y como si lo lamentara. Se apartó un poco para que pasara un corpulento guardia que tenía una larga porra negra en la mano. «Ya sabías que ocurriría esto, Winston», dijo O'Brien. «No te engañes a ti mismo, lo sabías. Siempre lo has sabido». Sí, ahora comprendía que siempre lo había sabido, pero no había tiempo de pensar en ello. Solo tenía ojos para la porra que se balanceaba en la mano del guardia. El golpe podía caer en cualquier parte de su cuerpo, en la coronilla, encima de la oreja, en el antebrazo, en el codo. Dio un brinco y se quedó casi paralizado, sujetándose con la otra mano el codo golpeado. Había visto luces amarillas. Era inconcebible que un solo golpe pudiera causar tanto dolor. Cayó al suelo. Volvió a ver claro. Los otros dos lo miraban desde arriba. El guardia se reía de sus contorsiones. Por lo menos ya sabía una cosa. Jamás, por ninguna razón del mundo, puede uno desear un aumento de dolor. Del dolor físico solo se puede desear una cosa, que cese. Nada en el mundo es tan malo como el dolor físico. Ante eso no hay héroes, pensó una y otra vez mientras se retorcía en el suelo, sujetándose inútilmente su inutilizado brazo izquierdo. 2. Winston yacía sobre algo que parecía una cama de campaña, aunque más elevada sobre el suelo, y que estaba sujeta para que no pudiera moverse. Sobre su rostro caía una luz más fuerte que la normal. O'Brien estaba de pie a su lado, mirándole fijamente. Al otro lado se hallaba un hombre
con chaqueta blanca, en una de cuyas manos tenía preparada una jeringuilla hipodérmica. Aunque ya hacía un rato que había abierto los ojos, no acababa de darse plena cuenta de lo que le rodeaba. Tenía la impresión de haber venido nadando hasta esa habitación desde un mundo muy distinto, una especie de mundo submarino. No sabía cuánto tiempo había estado en aquellas profundidades. Desde el momento en que lo detuvieron, no había visto oscuridad ni luz diurna. Además, sus recuerdos no eran continuos. A veces la conciencia, incluso esa especie de conciencia que tenemos en los sueños, se le había parado en seco y solo había vuelto a funcionar después de un rato de absoluto vacío. Pero si esos ratos eran segundos, horas, días o semanas, no había manera de saberlo. La pesadilla comenzó con aquel primer golpe en el codo. Más tarde se daría cuenta de que todo lo ocurrido entonces había sido solo una ligera introducción, un interrogatorio rutinario al que eran sometidos casi todos los presos. Todos tenían que confesar, como cuestión de mero trámite, una larga serie de delitos, espionajes, sabotajes y cosas por el estilo. Aunque la tortura era real, la confesión era solo cuestión de trámite. Winston no podía recordar cuántas veces le habían pegado ni cuánto tiempo habían durado los castigos. Recordaba, en cambio, que en todo momento había en torno suyo 5 o 6 individuos con uniformes negros. A veces emplearon los puños, otras las porras, también varas de acero y, por supuesto, las botas. Sabía que habían rodado varias veces por el suelo con el impudor de un animal retorciéndose en un inútil esfuerzo por evitar los golpes, pero con aquellos movimientos solo conseguía que le propinaran más patadas en las costillas, en el vientre, en los codos, en las espinillas, en los testículos y en la base de la columna vertebral. A veces gritaba pidiendo misericordia incluso antes de que empezaran a pegarle, y bastaba con que un puño hiciera el movimiento de retroceso precursor del golpe para que confesara todos los delitos, verdaderos e imaginarios, de que le acusaban. Otras veces, cuando se decidía a no confesar nada, tenían que sacarle las palabras entre alaridos de dolor, y en otras ocasiones se decía a sí mismo, dispuesto a transigir: confesaré, pero todavía no. Tengo que resistir hasta que el dolor sea insoportable. 3 golpes más, 2 golpes más y les diré lo que quieran. Cuando le golpeaban, hasta dejarlo tirado como un saco de patatas en el suelo, de piedra, para que recobrara alguna energía, al cabo de varias horas volvían a buscarlo y le pegaban otra vez. También había periodos más largos de descanso. Lo recordaba confusamente porque los pasaba adormilado o con el conocimiento casi perdido. Se acordaba de que el barbero había ido a afeitarle la barba al rape, y algunos hombres de actitud profesional, con batas blancas, le tomaban el pulso, le observaban sus movimientos reflejos, le levantaban los párpados y le recorrían el cuerpo con dedos rudos en busca de huesos rotos o le ponían inyecciones en el brazo para hacerle dormir. Las palizas se hicieron menos frecuentes y quedaron reducidas casi únicamente a amenazas, a anunciarles un horror al que le enviarían en cuanto sus respuestas no fueran satisfactorias. Los que interrogaban no eran ya rufianes con uniformes negros, sino intelectuales del partido, hombrecillos regordetes con movimientos rápidos y gafas brillantes que se relevaban para trabajarlo en turnos que duraban, no estaba seguro, 10 o 12 horas. Estos otros interrogadores procuraban que se hallasen sometido a un dolor leve pero constante, aunque ellos no se basaban en el dolor para hacerle confesar. Le daban bofetadas, le retorcían las orejas, le tiraban del pelo, le hacían sostenerse en una sola pierna, le negaban el permiso para orinar, le enfocaban la cara con insoportables reflectores hasta que le hacían llorar a lágrima viva. Pero la finalidad de esto era solo humillarlo y destruir en él la facultad de razonar, de encontrar argumentos. La verdadera arma de aquellos hombres era el despiadado interrogatorio que proseguía hora tras hora, lleno de trampas, deformando todo lo que en él había dicho,
haciéndole confesar a cada paso mentiras y contradicciones, hasta que empezaba a llorar no solo de vergüenza, sino de cansancio nervioso. A veces lloraba media docena de veces en una sola sesión. Casi todo el tiempo lo estaban insultando y lo amenazaban, a cada vacilación con volverlo a entregar a los guardias. Pero de pronto cambiaban de tono, lo llamaban camarada, trataban de despertar sus sentimientos en nombre del INSOC y del Gran Hermano, y le preguntaban compungidos si no le quedaba la suficiente lealtad hacia el partido para desear no haber hecho todo el mal que había hecho. Con los nervios destrozados después de tantas horas de interrogatorios, estos amistosos reproches le hacían llorar con más fuerza. Al final se había convertido en un muñeco, una boca que afirmaba lo que se le pedía y una mano que firmaba todo lo que le ponían por delante, todo lo que le ponían delante. Su única preocupación consistía en descubrir qué deseaban. Su única preocupación consistía en descubrir qué deseaban hacerle declarar para confesarlo inmediatamente antes de que empezaran a insultarlo y amenazarlo. Confesó haber asesinado a distinguidos miembros del partido, haber distribuido propaganda sediciosa, robo de fondos públicos, venta de secretos militares al extranjero, sabotajes de toda clase. Confesó que había sido espía suelto de Asia Oriental ya en 1968. Confesó que tenía creencias religiosas, que admiraba el capitalismo y que era un pervertido sexual. Confesó haber asesinado a su esposa, aunque sabía perfectamente, y tenían que saberlo también sus verdugos, que su mujer vivía aún. Confesó que durante muchos años había estado en relación con Goldstein y había sido miembro de una organización clandestina a la que habían pertenecido casi todas las personas que él había conocido en su vida. Lo más fácil era confesarlo todo, fuera verdad o mentira, y comprometer a todo el mundo. Además, en cierto sentido, todo ello era verdad. Era cierto que había sido un enemigo del partido, y a los ojos del partido no había distinción alguna entre los pensamientos y los actos. También recordaba otras cosas que surgían en su mente de un modo inconeso, como cuadros aislados rodeados de oscuridad. Estaba en una celda que podía haber estado oscura o con luz, no lo sabía, porque lo único que él veía era un par de ojos. Allí cerca se oía el tic-tac lento y regular de un instrumento. Los ojos aumentaron de tamaño y se hicieron más luminosos. De pronto, Winston salió flotando de su asiento y, sumergiéndose en los ojos, fue tragado por ellos. Estaba atado en una silla rodeado de esferas graduadas bajo cegadores focos. Un hombre con bata blanca leía los discos. Fuera se oía que se acercaban pasos. La puerta se abrió de golpe. El oficial de cara de cera entró seguido por dos guardias. Habitación 101, dijo el oficial. El hombre de la bata blanca no se volvió, ni siquiera miró a Winston. Se limitaba a observar los discos. Winston rodaba por un interminable corredor de 1 kilómetro de anchura, inundado por una luz dorada y deslumbrante. Se reía a carcajadas y gritaba confesiones sin cesar. Lo confesaba todo, hasta lo que había logrado callar bajo las torturas. Lo confesaba, le contaba toda la historia de su vida a un público que ya la conocía. Lo rodeaban los guardias, sus otros verdugos del ente, los hombres de las batas blancas, O'Brien, Julia, el señor Carrington, y todos rodaban alegremente por el pasillo riéndose a carcajadas. Winston se había escapado de algo terrorífico con que le amenazaban y que no había llegado a suceder. Todo estaba muy bien, no había más dolor y hasta los más mínimos detalles de su vida quedaban al descubierto, comprendidos y perdonados. Intentó levantarse, incorporarse en la cama donde lo habían tendido, pues casi tenía la seguridad de haber oído la voz de O'Brien. Durante todos los interrogatorios anteriores, a pesar de no haberlo llegado a ver, había tenido la constante sensación de que O'Brien estaba allí cerca, detrás de él. Era O'Brien quien lo había dirigido todo. Él había lanzado a los guardias contra Winston, y también él había enviado que lo mataran.
y también él había evitado que lo mataran. Fue él quien decidió cuándo tenía Winston que gritar de dolor, cuándo podía descansar, cuándo lo tenían que alimentar, cuándo había de dejarlo dormir y cuándo tenían que reanimarlo con inyecciones. Era él quien sugería las preguntas y las respuestas. Era su atormentador, su protector, su inquisidor y su amigo. Y una vez, Winston no pudo recordar si esto ocurría mientras dormía bajo el efecto de la droga o durante el sueño normal o en un momento en que estaba despierto. Una voz le había murmurado al oído: «No te preocupes, Winston, estás bajo mi custodia. Te he vigilado durante 7 años. Ahora ha llegado el momento decisivo. Te salvaré. Te haré perfecto». No estaba seguro si era la voz de O'Brien, pero desde luego era la misma voz que le había dicho en aquel otro sueño 7 años antes: «Nos encontraremos en el sitio donde no hay oscuridad». Ahora no podía moverse. Le habían sujetado bien el cuerpo boca arriba. Incluso la cabeza estaba sujeta por detrás al lecho. O'Brien lo miraba serio, casi triste. Su rostro, visto desde abajo, parecía vasto y gastado, y con bolsas bajo los ojos y arrugas de cansancio de la nariz a la barbilla. Era mayor de lo que Winston creía. Quizá tuviera 48 o 50 años. Apoyaba la mano en una palanca que hacía mover a la aguja de la esfera, en la que se veían unos números. «Te dije», murmuró O'Brien, «que si nos encontrábamos de nuevo sería aquí». «Sí», dijo Winston. Sin advertencia previa, excepto un leve movimiento de la mano de O'Brien, le inundó una oleada dolorosa. Era un dolor espantoso porque no sabía de dónde venía y tenía la sensación de que le habían causado un daño mortal. No sabía si era un dolor interno o el efecto de algún recurso eléctrico, pero sentía como si todo el cuerpo se le descoyuntara. Aunque el dolor le hacía sudar por la frente, lo único que le preocupaba era que se le rompiera la columna vertebral. Apretó los dientes y respiró por la nariz, tratando de estarse callado lo más posible. «Tienes miedo», dijo O'Brien observando su cara, de que de un momento a otro se te rompa algo. Sobre todo temes que se te parta la espina dorsal. Te imaginas ahora mismo las vértebras soltándose y el líquido raquídeo saliéndose. ¿Verdad que lo estás pensando, Winston? Winston no contestó. O'Brien presionó sobre la palanca. La ola de dolor se retiró con tanta rapidez como había llegado. «Eso era 40», dijo O'Brien. «Ya ves que los números llegan hasta el 100. Recuerda, por favor, durante nuestra conversación, que está en mi mano infligirte dolor en el momento y en el grado que yo desee. Si me dices mentiras o si intentas engañarme de alguna manera o te dejas caer por debajo de tu nivel normal de inteligencia, te haré dar un alarido inmediatamente. ¿Entendido?» «Sí», dijo Winston. O'Brien adoptó una actitud menos severa. Se ajustó pensativo las gafas y anduvo unos pasos por la habitación. Cuando volvió a hablar, su voz era suave y paciente. Parecía un médico, un maestro, incluso un sacerdote deseoso de explicar y de persuadir antes que de castigar. «Me estoy tomando tantas molestias contigo, Winston, porque tú lo mereces. Sabes perfectamente lo que te ocurre. Lo has sabido desde hace muchos años, aunque te has esforzado en convencerte de que no lo sabías. Estás trastornado mentalmente. Padeces de una memoria defectuosa. Eres incapaz de recordar los acontecimientos reales y te convences a ti mismo porque estabas decidido a no curarte. No estabas dispuesto a hacer el pequeño esfuerzo de voluntad necesario. Incluso ahora, estoy seguro de ello, te aferras a tu enfermedad por creer que es una virtud. Ahora te pondré un ejemplo y te convencerás de lo que digo. Vamos a ver, en este momento, ¿con qué potencia está en guerra Oceanía? Cuando me detuvieron, Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Con Asia Oriental, muy bien. Y Oceanía ha estado siempre en guerra con Asia Oriental, ¿verdad? Winston contuvo la respiración. Abrió la boca para hablar, pero no pudo. Era incapaz de apartar los labios del disco numerado. «La verdad, por favor, Winston, tu verdad. Dime lo que creas recordar». «Recuerdo que hasta una semana antes de haber sido yo detenido,
No estábamos en guerra con Asia Oriental en absoluto. Éramos aliados de ella. La guerra era contra Eurasia, una guerra que había durado 4 años, y antes de eso, O'Brien lo hizo callar con un movimiento de la mano. Otro ejemplo. Hace algunos años sufriste una obcecación muy seria. Creíste que 3 hombres que habían sido miembros del partido, llamados John Aronson y Rutherford, unos individuos que fueron ejecutados por traición y sabotaje después de haber confesado todos sus delitos, creíste, repito, que no eran culpables de los delitos de que se les acusaba. Creíste que habías visto una prueba documental innegable que demostraba que sus confesiones habían sido forzadas y falsas. Sufriste una alucinación que te hizo ver cierta fotografía. Llegaste a creer que la habías tenido en tus manos. Era una foto como esta. Entre los dedos de O'Brien había aparecido un recorte de periódico que pasó ante la vista de Winston durante unos 5 segundos. Era una foto de periódico y no podía dudarse cuál. Sí, era la fotografía. Otro ejemplar del retrato de John Aronson y Rutherford en el acto del partido celebrado en Nueva York. Aquella foto que Winston había descubierto por casualidad 11 años antes y había destruido enseguida. Y ahora había vuelto a verla, solo unos instantes, pero estaba seguro de haberla visto otra vez. Hizo un desesperado esfuerzo por incorporarse, pero era imposible moverse ni siquiera unos centímetros. Ni siquiera un centímetro. Había olvidado la existencia de la amenazadora palanca. Solo quería volver a coger la fotografía, o por lo menos